Buenos días, Alexander. Bien, ya inició la grabación. Ahora sí. Chicos, los temas de la práctica de hoy son figuras mágicas, eh, arreglos numéricos, pesadas e interpretación de gráficos estadísticos, ¿no? Todos los temas que están dentro del prospecto. Algunos de ellos obviamente son mucho más frecuentes que otros. El caso de las pesadas en los últimos exámenes ha estado presente, ¿no? En figuras mágicas también, tanto en cuadrados mágicos como las distribuciones. Bueno, veamos entonces rápidamente un repaso de estas preguntas. Bien, chicos, en figuras mágicas hay una variedad de preguntas en las cuales se trata de ubicar, ¿no? En la figura, en las casillas de cada figura, números que cumplan una determinada condición, ¿no? En este caso, por ejemplo, recordarán que los números que se colocaban, por decir, del 1 al 8, tal que dos números consecutivos no estén en casillas contiguas. O en este otro que se coloca los números del 1 al 12, ¿no? Tal que cada lado, eh, no eran del 1 al 12, pero la condición era que cada lado debe sumar el número que indica en las llaves. O esta otra, ¿no? Que te decían que la suma era una suma de números consecutivos, ¿ok? Y te pedían, bueno, el valor de ese máximo, de ese mínimo. Y los cuadrados mágicos clásicos también, preguntas de examen. Bien, así que vamos entonces, muchachos, con la primera pregunta. Como le dije, hay una variedad amplia de este tipo de preguntas que resulta complejo, digamos, tipificarlas, pero las estrategias muchas veces ayudan en la solución de este tipo de preguntas. La primera nos dice, distribuye los 7 primeros números primos, uno por casilla, ya que los números que se ubican en las líneas que son indicadas por flecha sean 10, 16, 19, 23 y 26, en ese orden. No, perdón, en orden arbitrario, no me dicen ese orden, en un orden arbitrario. O sea, puede ser en ese orden o en cualquier otro orden. ¿Cuál es la suma de los números ubicados en las casillas sombreadas? Hmm. Bien, chicos, los 7 primeros números primos son los que se indican ahí. Una idea es, recuerden, o muchas veces ayuda conocer la suma de todos los números que se van a ubicar, a la cual se suele llamar comúnmente la suma de todos. Si tú sumas a ver todos estos números, 2 más 3, 5, más 5, 10, más 18, 28, 17 y 13, 30, más los 28, 58. ¿Ok? O sea, todos los números que se colocan acá, todos ellos, suman 58. Pero bueno, se va a colocar uno por casilla, dice. Los 7 primeros, uno en cada casilla. Pero de modo dice que la suma de los números que se ubican en las líneas que son indicadas por flechas sean 10, 16, 19, 23 y 26, ¿no? La flecha se refiere a estas. Estos tres de acá, estos tres en diagonal y estos tres en vertical. Esas sumas son las que están indicando aquí. Pero no sé el orden. Es un orden cualquiera, dice. Un orden arbitrario. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos ahí primero? Chicos, como si observas bien,
Esta flechita es la suma de estos dos números. Esta otra flecha es la suma de estos dos números. Y esta otra flecha es la suma de estos tres números. O sea, si tú sumas las tres flechas, te debe dar 58. Pero la suma de las flechas están indicadas aquí. 10, 16, 19, 23 y 26. Entonces yo debo buscar tres sumas, porque son tres flechas, tres sumas que sumen 58. ¿Ok? A ver, de esos números, ¿qué sumas nos da 58? A ver, 10 con 16 más 19, no, eso llegan a 45 nomás. 16 más 19, 23, a ver, 16 más 23, que sería 39. 39 más 19, justamente 58. ¿Ok? ¿Entienden eso, no? Claro, una manera, a ver, por ahí su compañero me están diciendo, 11 y 5. Yo coloco el 11 y el 5. Luego 5, 3 y 2. ¿Dónde sería el 5, 3 y 2? Acá 5 y 3, dice. Así. Ah, 11 y 5 aquí. Luego el 5, 3 y 2. ¿Dónde? Aquí sí, 5, 3 y 2 así. La 1D, 30. No es 30. Bien, una forma de resolver lo que ustedes hacen en ensayo y error, ¿sí? Por ensayo y error sí pueden ir probando que cumplas con la suma que están acá. Ajá. Y podrían llegar, obviamente, si son rápidos con los cálculos, sí, se puede llegar fácilmente a eso. Pero obviamente que aquí no va el 5, 3 y 2 en ese orden. Pero, a ver, lo que le decía, chicos, aquí, estos números que están acá, que suman 58, son estos. Estas tres flechas horizontales suman 58. Y los únicos que suman 58 es 23, 16 y 19. ¿Correcto? Pero, eso indica que los que están aquí en diagonal y vertical son 10 y 26. ¿Ok? 10 y 26. Pero fíjense, muchachos, tú sabes que el único primo par es el 2. Los demás son impares. Si estos tres fueran primos impares, la suma saldría impar. Y ninguno de estos es impar. Lo mismo, si estos tres fueran impares, la suma saldría impar. Y ninguno de estos es impar. Chicos, para que esto sea suma par, esta línea tiene que tener un par. Y esta línea tiene que tener un par.
Y el único par hemos dicho que es el 2. Pregunta, ¿dónde ve el 2? Al medio, muy bien, claro. Aquí va el 2. Justamente es común para ambos. Entonces el 2 va ahí. ¿Ok? Ahora, como esta suma es una de ellas, chicos, no puede ser este número, no puede ser este número, esta suma 23, porque esta sería 21 y 21 no es primo. Tampoco puede ser 16 porque esta sería 14 y 14 tampoco es primo. La único es que este número sea 17, ¿correcto? Para que la suma sea 19, que está acá. ¿Ok? Ese es 19. ¿Ok? Ahora, eso indica que estos dos de aquí y estos tres de acá suman 23 y 16. ¿Correcto? Claro, y ahí uno ya podría empezar a tantear de repente con más facilidad incluso. ¿No es cierto? Puede empezar a tantear con más facilidad. Pero, a ver, como dije, que sumen 16, esto puede sumar 23 o 16. Claro, que sume 23, no hay dos que sumen 23, ¿no? No hay dos que sumen 23. Así que esto tendría que sumar 16. Y ahí, como dijo su compañero, 11 y 6, 11 y 5, o al revés, 5 y 11, ¿no? Hay dos opciones. Podría aventurarme por 11 y 5, como dijo su compañero, e ir probando qué sumas son estas. Claro, acá sí podría ir el 3, por ejemplo, que suma 10, y estos que suma 13, este tendría que ser 13, ¿no? 3 y 13, 16. Y como la suma de esta tiene que ser 23, esta sería 7. ¿Ok? Claro, por el tanteo, ok, está bien. Pero lo que dije antes, que acá era 5, 3 y 2, no era el orden indicado, era 5, 2 y 3, sí. ¿Ok? Como pueden ver, por tanteo se podía sacar, ¿no? Esta suma es 10, este es 26, bueno, 16, y esto como puede es 23. ¿Ok? Así que el número que va acá es 7. Ahora, si tú hubieras colocado al revés acá el 5 y acá el 11, es obvio que esta suma no podría ser 10, tendría que ser 26, ¿no? 11 y 2, 13, también podría ser 13. Y este tendría que ser 3, correcto. Y 13 y 3, 16, este tiene que ser 7. Y también cumple, fíjense. También cumple. Ahí están. O sea que no es solamente una. Aquí la suma es 26, aquí la suma es 10, aquí la suma es 23 y aquí la suma es 16. También cumple. Así que con las dos opciones cumplía. Es por eso que de repente el tanteo le llevaba rápidamente a la respuesta. Pero lo que sí tenía que haber determinado que el 2 iba acá en el centro. Porque si no encontrabas el 2 acá, era mucho más complejo el tanteo. Pero como le dije, acá puede ir 11, 3 o 5 y 3. No se sabe, ¿no? Cualquiera de las dos llegas a la misma respuesta. Bueno, pero chicos, si lo hacía sin colocar números, le llamo A, X, Y y B. Como yo sé que esta diagonal y esta columna suman 10 y 26, ¿correcto? Quitándole el 2, el A y el B y el X más Y tendrían que sumar 8 y 24, quitándole 2, pues. Quítale 2 a 10 y quítale 2 a 26, es 8 y 24. Pero no sé el orden, no sé cuál de ellos es cuál. Por eso había dos opciones, hace un momento que lo hicimos por el tanteo. ¿Ok? Pero también date cuenta que esta fila de aquí
y esta fila de acá suman 23 y 16. No sé el orden tampoco. Pero tú sabes que si sumas todos, el orden de los sumandos no altera la suma. A más X más esto de aquí me deben dar 23 más 16, o sea, 39. Esa suma es 39. Pero si sumas los de arriba, estos de acá, me tienen que sumar 32. Si yo sumo esto, me suman 32, porque son los mismos números. Y si tú restas miembro a miembro, si tú restas esto con esto, se va a ir el A, se va el B, se va el X, se va el Y, queda solamente N. Y 39 menos 32, eso vale 7. Así que el N vale 7 y el otro sombreado es 17. Ya tengo los dos sombreados. 17 más 7, 24. La C. ¿Ok? Como pueden ver, no coloqué números, pero si quería colocar, había dos opciones. ¿Entendieron, muchachos? ¿Entendieron o no entendieron? Chicos, ¿entendieron o no? Ok, a ver. Ok, bueno, sigamos entonces. Pregunta 2. Bien, David, bien, Kimberly. Dice, escribiendo los dígitos de 1 al 12 sin repetirlos en los pequeños cuadrados de la figura, determine la suma de las filas, columnas de los bordes de tal modo que sea el mismo valor y múltiplo de 7. Ajá. Me está diciendo que cada lado suma lo mismo. A esa suma le he llamado S, S, S y S. Pero si ustedes, muchachos, recordarán, esa suma se relaciona con la suma de todos. Si tú sumas los cuatro lados, al sumar los cuatro lados se van a repetir las esquinas. ¿Ok? Entonces, recordando esto, chicos, la suma de todos es 12 por 13 sobre 2, que es 78. ¿No es cierto? Y cuando tú sumas los cuatro lados, estás tomando a todos. Claro, si yo sumo este lado, este lado, este lado y este lado, tomo a todos, pero no lo tomo a todos una sola vez. Las esquinas se repiten. Por eso es que le agrego las esquinas, porque se repiten esas esquinas. ¿Ok? Entonces, como cada lado suma S, cuatro lados sería 4S. La suma de todos es 78. Y los cuatro que están ahí, no sé cuánto suman. Pero ahí me dicen además que esta suma S sea múltiplo de 7. Eso significa que si a ese S lo multiplico por 4, un múltiplo de 7 por 4 sería múltiplo de 28. Esto es múltiplo de 28, el 4S, porque el S es múltiplo de 7, multiplicado por 4, múltiplo de 28. Y tú sabes que 78, que es 6 menos que 84, el 84 es múltiplo de 28, 28 por 3. Así que 78 se puede escribir como múltiplo de 28 menos 6. Por lo tanto, esta nubecita debe ser múltiplo de 28 más 6. Porque la suma de esto y esto
¿no? Cuando lo sumo se cancela el 6 y múltiplo de 28 más múltiplo de 28 nos da otro múltiplo de 28. ¿Ok? Ahora, chicos, ¿qué múltiplo de 28 más 6 podría ser? Bueno, como mínimo, muchachos, esto es 1, 2, 3, 4, ¿no? Lo mínimo. Esta suma es 10. Si esto fuera 0, la suma sería 6. No cumpliría, porque como mínimo es 10. La otra opción es que sea 28 más 6, 34. ¿Ok? Esto sea 34. Oiga, profesor, pero si fuera 56 más 6, podría ser 62. Pero ¿qué pasa si fuera 62? Yo sé que lo máximo es 12, 11, 10 y 9, que es 42. No podrán llegar jamás a 62. Así que la única opción es 34. 28 más 6. Eso es 34. Así que 4S es 78 más 34. O sea, 112. El 4 pasa a dividir, el S vale 28. ¿Ok? Por lo tanto, muchachos, bien, la respuesta es la D. Ahora, este problema, muchachos, lo pudiste haber sacado sin ni siquiera hacer nada. Pudiste haber hecho rápidamente, sin hacer nada. Solamente leyendo esta última parte. Determine la suma de las filas y columnas de los bordes. O sea, te piden ese, de tal manera que sea lo mismo y múltiplo de 7. Chicos, ¿cuál de esas alternativas es múltiplo de 7? ¿Cuál es múltiplo de 7? 28. 28 nada más. Claro. Muy bien, de 28. Así que sin hacer nada, la respuesta ya la tenía ya. ¿No es cierto? Bien, claro. Obviamente esta es la forma, digamos, la estrategia clásica de este tipo de preguntas. ¿Ok? Bien. Bueno, si quieren colocarlos, conociendo que la suma de las esquinas es 34 y que la suma de cada fila, columna, de cada borde es 28, esta es una, por ejemplo, manera de colocarlos. También importante otra. Hay varias, pero esta es una, ¿no? ¿Ok? Bien. Vamos con la pregunta 3 entonces. Esta también es clásica, se hizo en el intermedio también. Distribuye y dice los números enteros en las casillas de modo que la suma de tres números ubicados en tres casillas consecutivas sea siempre la misma. Calcule 2A más B más 3C. Ujú. A ver, chicos. ¿Recordarán esta condición? En el intermedio dijimos lo mismo, incluso con 4 casillas consecutivas, cualesquiera sumen lo mismo. Bien. Una forma, chicos, es primero plantear esa condición. Vamos a ver, antes de colocar aquí, me está diciendo que estos tres, que son casillas consecutivas, debe ser su suma igual a la de estos tres. ¿Ok? Entonces, si ponemos A más B más C y B más C más D, esas sumas son iguales. Donde el C se cancela y el B también. Y te queda que la A es igual a D. ¿Qué quiere decir eso? Que bajo esta condición, chicos,
los números dejando dos casillas son iguales. El A y el D son iguales. El B, dejo estas dos casillas y por acá hubiera una casilla más, serían iguales también con el B. ¿Ok? A eso me refiero. Entonces, con eso, muchachos, podemos empezar a ver con el 3. Dejo dos casillas y aquí también es 3. Fíjense, ya tengo que el C vale 3 ya. Este que está al costadito es 4. Dejo dos casillas hacia atrás, 1, 2. Este también tiene que ser 4. Ya tengo el B ya. ¿Ok? Ahora, con el 8. Dejo dos casillas. Esto también es 8. Entonces, B vale 4. C vale 3. Y el A vale 8. Ahí están. Entonces, como nos piden 2A, que sería 16, más 4, que es 20, más 13, que sería 9. Ahí está. Esa suma es 29. La D. Exactamente. Muy bien, André. La respuesta, entonces, muchachos, es la D. Pregunta 4. Dice, en el cuadro adjunto deben figurar los números enteros del 0 al 10, uno en cada casilla. Complete los que faltan, de modo que los números consecutivos no deben escribirse en casillas contiguas. Hay el valor de A más B. También me pregunta de este tipo. Bien, los números son desde el 0 hasta el 10. Esta fue pregunta de examen de admisión también en San Marcos. Los números que están de rojo ya fueron colocados. Solamente me faltan ahora colocar el 3, el 5, el 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Ahora, chicos, pero quien tiene más casillas contiguas es este que está en el centro. Todas las que están acá son sus contiguos. Contiguos por vértice y por lado. Son contiguos. Todo lo que están alrededor. ¿Ok? Los únicos que no son contiguos con A son el 4 y el B. Por hecho, estas casillas son las únicas que no son contiguos. ¿Ok? Muy bien. Justamente lo aclaro ahí. Las casillas de verde son los únicos lugares para los posibles consecutivos de A. ¿Correcto? Chicos, el A entonces está entre estos valores. Pero el 3 no puede ser, porque el 3 y el 2 son contiguos y consecutivos no pueden estar en casillas contiguas. Por la misma razón, el 5 con el 6 son consecutivos y no pueden ser contiguos. Ni el 7 puede ser A, porque con el 6 son consecutivos. ¿Ok? Bien. Ahora, me quedan 8, 9 y 10. Pero, ¿qué pasa con estos valores? Chicos, el A, ¿ok? Si fuera uno de ellos, el A nada más podía colocarse un solo consecutivo. ¿Por qué? Porque si este número tuviera dos consecutivos, irían en los verdes. Pero el 4 ya fue colocado, así que me queda una casilla libre nada más, que es el B. Me explico. Si yo colocara, por ejemplo, el 8, que tiene dos consecutivos, que son el 7 y el 9, solamente podría colocarlo aquí, porque acá ya está colocado el 4. Si yo coloco el 8 a la, el 7 y el 9 solamente tienen disponible una casilla. Y no puedo colocar los dos en la misma casilla, pues. Por lo tanto, no es ese, André. Por lo tanto, chicos, acá no va el 8, porque tiene dos consecutivos y solamente hay lugar para uno. Por la misma razón, el 9.
El 9 tiene dos consecutivos, al 8 y al 10. Y solamente hay lugar para uno. El 10, en cambio, tiene un solo consecutivo, que es el 9. Si aquí coloco el 10, entonces, ¿ok? Vamos a decir, el A vale 10. Aquí solamente puede ir el 9. El B sería 9. Y se acabó. ¿Ok? Añade. Muy bien, David. Entonces sería B más 10. O sea, 9 más 10, 19. Te piden A más B. Es 19. ¿Ok? ¿Entendieron, muchachos? La C. Exactamente la C. Muy bien. Vamos con la pregunta siguiente. Cuadrados mágicos. Chicos, ¿se acuerdan los cuadrados mágicos? ¿Se acuerdan las propiedades? Hagamos un repasito rápido de las propiedades. Para orden n. Chicos, en un cuadrado mágico aditivo, donde la suma de cada fila, columna y diagonal es la misma, ¿ok? Recuerden que los cuadrados mágicos son este tipo de figuras, ¿no? Donde la suma de cada fila, columna y diagonal es la misma. Si es multiplicativo, ya no es la suma, es el producto. Entonces, a esa suma constante o producto constante se le dice constante mágica. ¿Ok? Bien, entonces, muchachos, tenemos el cuadrado mágico aditivo, donde la constante mágica es la suma de todos los números que vas a colocar entre el número de filas. Esa es la constante mágica. Y en el multiplicativo, la constante mágica multiplicativa es la raíz de índice n, donde n es el número de filas del producto de todos los números. Esa es la constante mágica. Otra propiedad quizás más clásica es la de las líneas, la de las casillas compartidas, casilla común. Nos dice que cada par de líneas, fila, columna y diagonal que compartan una casilla, cumplen que la suma de los números en las otras casillas en cada línea es igual. En el cuadrado mágico multiplicativo, en vez de la suma, es el producto. Tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Esta línea y esta línea, que son fila, columna, comparten esta casilla. Lo que me dice es que la suma de estos dos y la suma de estos dos son iguales. O si fuera diagonal con columna, la suma de estos dos y la suma de estos dos son iguales. O si fuera, muchachos, fila con diagonal, la suma de estos dos igual a la suma de estos dos. ¿Correcto? Bien, ahora puede ser también de orden 4, de 4 filas. En este caso, a ver, esta fila y esta columna comparten esta casilla. La suma de estos tres de esta columna debe ser igual a la de estos tres de esta fila. O digamos, muchachos, que fuera columna con diagonal. Comparten esta casilla. La suma de estos tres en diagonal debe ser igual a la suma de estos tres en columna. ¿Ok? O digamos que fuera fila con diagonal. La suma de estos tres de esta fila debe ser igual a la suma de estos tres de esta diagonal. En el multiplicativo, en vez de la suma, es el producto nada más. ¿Ok? Es lo único que cambia. Otra propiedad es para orden 3, que tiene que ver con la casilla central. En la de orden 3, la casilla central es la tercera parte de la constante mágica. O si el 3 lo paso a multiplicar, la constante mágica el triple de la casilla central. Y en el multiplicativo, la constante mágica, la casilla central es la raíz cúbica de la constante mágica del producto. O la constante mágica es la casilla central al cubo. Bueno, podemos comprobarlo aquí, ¿no? La constante mágica es 177. Entre 3 es 59, que es lo que está en el centro.
O si a 59 lo multiplico por 3, me da la constante mágica. O en el multiplicativo, la constante mágica es 216. Cada fila, cada columna y cada diagonal, su producto es 216. La raíz cúbica de 216 va en el centro, es 6. O al revés, el del centro al cubo me da la constante mágica. Bien, otra propiedad es con las configuraciones. Una de las líneas que pasan por el centro, fila o columna o diagonal que pasan por el centro, cumple, muchachos, que la suma de A y de B es el doble del que está aquí en el centro. Pero eso también cumple con la configuración triangular, con este triángulo, que nos dice que la suma de A y de B es el doble de X, o el X es la semisuma de A y de B, que es lo mismo. Esto ocurre para cualquiera que esté siempre dos números en diagonal con el opuesto. ¿Ok? Digamos, con este número, igual cumple con él, el doble de él. Y en el caso de multiplicativo, en vez de la suma, es el producto. A por B, igual, ya no es X más X, sino X por X, X cuadrado. Bien, en los de orden 4, la propiedad es la siguiente. La suma de las esquinas, la suma de los del centro y la suma de los medios de los lados opuestos, ¿no? De los lados opuestos, es la constante mágica. Esto es la constante mágica, la suma. En el multiplicativo, obviamente, sería el producto. ¿Ok? Y otra propiedad más que tiene que ver con las líneas externas. Las externas son las de los bordes, tanto horizontales como verticales. O las intermedias, las que están en el medio, verticales o horizontales. O las diagonales, ¿ok? Las dos diagonales. ¿Qué se cumple? Que si de una de esas líneas agarro los extremos y de la otra los del medio, son iguales, esas sumas. Y en el multiplicativo, ¿ok? En vez de la suma sería el producto. Este es para de orden 4. Ok. Vamos ahora a ver el problema. Eso tenía que ver con todas las rotaciones también. Con todas sus rotaciones. Bueno, el problema 5, que fue pregunta de examen de admisión. Dice, en el recuadro mostrado, reemplace cada letra por un número positivo, de modo que se obtenga un cuadrado mágico. Indique la secuencia correcta de verdad o falsedad respecto de las siguientes proposiciones. 1, 2 y 3. A ver, muchachos. Una manera, dado como estas propiedades deben verificarse para todo, podrías de repente trabajar con un cuadrado mágico particular, ¿no? Aplicando el método. ¿Se acuerdan, muchachos, el método para rellenar cuadrados mágicos? El método de la escalera. Que se ampliaba por aquí. Una casilla por cada lado. Si era de 3. En el de 5 se ampliaban uno de 3 y uno de 1. Y se colocaban los números así, ¿no? 1, 2, 3. En la otra diagonal, 4, 5, 6. En la otra diagonal, 7, 8 y 9. ¿Ok? Pero los números que quedaron fuera se colocan hacia el otro lado. El 1 va para acá, el 9 para este lado, y esto ya los elimino. El 3 va para aquí y el 7 para el otro lado, y esto ya los puedo eliminar. Eso que quedó ahí es el cuadrado mágico. Y verifico, a ver, este sería la A, D, G, B, bueno, esos serían los valores. Pero verifico que cumplan. Por ejemplo, dice que 2 veces G más C, a ver, la primera es 2 veces G, que vale 7, y el C, que vale 3. 2 veces 7 más 3, menos el I, que vale 5. Esto es 10 por 2, 20, 20 menos 5, 15.
dice el valor de la constante mágica es igual a esta. A ver, la constante mágica es la suma de cada fila. 2 más 7 más 6. Eso es 15. Y si cumple, eso es verdad. Eso es verdad, ¿no? A ver, la segunda. Esta fue la primera. La segunda, ¿qué dice? El valor de A menos F, este es A y este es F, o sea, 9 menos 4, A menos F, es igual al valor de E menos B, igual a esto. E menos B vendría a ser E, que vale 1, menos B, que vale 6. Pero esto es 5 y esto es menos 5. Y eso no son iguales. ¿Ok? La segunda, entonces, falsa. No es 5 igual a menos 5. Y la tercera, que sería A más C más F, A más C más F, los tres de acá, que serían 9 más 3 más 4, me dicen que es igual a B más D más H, B más D más H, o sea, 6 más 2 más 8. Esto es 16 y esto es 16, son iguales. Así que esto es correcto. ¿Okay? La única falsa es la 2. La respuesta sería la B. Bueno, como pueden ver, chicos, esto podría, digamos, de repente facilitarles si recuerdan cómo completar los cuadrados mágicos. Aunque son casos particulares, ¿no? En los cuales se aplica. Pero también podría usar las propiedades. Por ejemplo, yo quiero demostrar, ¿no?, que 2 veces G más C menos I es la constante mágica. Primero, yo sé que G más C, este G más C, esta columna, ¿no?, que pasa por el centro, se cumple que el más L es el doble de I, el doble del central. Y 2 por 2, 4I menos I sería 3I. ¿Y quién es el triple del central? La constante mágica, pues. ¿Ok? Hace un momento lo vimos. La constante mágica es el triple de la casilla central. Y eso es lo que hemos hecho aquí. El central es I. 3I es la constante mágica. Así que la primera es verdad. La segunda, A menos F es igual al valor de menos B. Pero si observo yo la tablita del cuadrado mágico, ¿ok? Estas letras yo las puedo relacionar el A con el E. Fíjense, A más E, ¿ok? Ahora sí, A más E igual a B más F. Claro, porque comparten esta casilla. Si comparten esta casilla, la suma de las otras casillas en cada línea son iguales. A más E igual a B más F. Pero si el E lo paso a restar al otro lado y el F al restar al primer miembro, tendríamos así. A menos F igual a B menos E. Pero fíjense, acá no dice B menos E, dice al revés. Así que esto está mal. Está al revés. Por eso que es un rato salía 5 y el otro salía menos 5. ¿No es cierto? Bien, vamos con la tercera. La tercera dice que el valor de A más C más F es igual a B más D más H. Pero tú sabes que A más C, que es esto, es el doble de B. Y el doble de B lo puedo, vamos a decir, escribir como B más B. Y eso le agrego F. Y yo sé que B más F, como yo quiero que aparezca el D y H, el B más F, que es esta, y el D y H es esta, comparten esta casilla. Se cumple que la suma de estos dos es igual a la suma de estos dos. O sea, B más F es igual a D más H. Y es justamente lo que tenemos arriba. B más D más H. Eso es correcto. ¿Ok? Así que la respuesta es la B. La B. Como pueden ver, chicos, dos formas de resolver hicimos en este problema. Una con dándole los valores para que sea cuadrado mágico, ¿no?, rellenando. Y la otra con las propiedades. Pregunta 6.
Dice, en el gráfico se muestran tres cuadrados mágicos aditivos. La suma de los números ubicados en fila con diagonal en cada cuadrado siempre es la misma. El cuadrado de 4 por 4 se debe distribuir los números enteros del 2 al 17. Calcular el valor de y menos z elevado a la x menos w. La suma de todos es... A ver, una forma, chicos, si aquí me dicen aquí en el problema que en el cuadrado de 4 por 4 se distribuyen los números enteros del 2 al 17, yo puedo hallar la constante mágica. Recuerda que la constante mágica es la suma de todos los números entre el número de filas. ¿Ok? La constante mágica es la suma de todos entre el número de filas. Entonces, a ver, la suma de todos es 2 más 3 más 4 hasta el 17. Una manera es agregarle 1 y restarle 1. ¿Pero para qué le agrego 1? Para que sumado del 1 al 17 es 17 por 18 sobre 2. Y le resto 1. ¿Ok? Bien, lo pueden hacer de esa forma para hallar la suma de todos. O también lo puedo hacer con el primero más el último por el número de términos sobre 2. 2 más 17 por la cantidad de términos, que son 16 números, entre 2. Esta es la suma de todos. ¿Ok? Y eso es 152. Claro, hace un rato dije 17 por 18 sobre 2, eso es 153, pero le había agregado el 1. Si le restas 1 es 152, que sería otra manera. ¿Ok? Y si a eso lo divido entre el número de filas, que es 4, si divido 152 entre 4, me da la constante mágica. Esa constante mágica es 38. ¿Pero qué cosa es la constante mágica? La suma de cada línea, fila, columna y diagonal. Así que esta diagonal suma 38. 5 más 8 es 13 y 13 más 11 es 24. ¿Cuánto le falta a 24 para que sea 38? Bastaría restar 38 con 24 y eso es 14. Esa casilla es 14. Ahora recordarás también, muchachos, que esta línea, en el de 4 por 4, esta línea intermedia y esta línea intermedia. Si de una agarro los extremos, de otra agarro del medio. Eso también ocurre con las externas. Esta y esta. ¿Ok? Bien, pero chicos, aquí mejor voy a aplicar lo siguiente. La suma de estos cuatro, la suma de estos cuatro, ¿se acuerdan? Esto de aquí, esta propiedad de acá, que podía ser en los horizontales o también en los verticales. Esa suma es la constante mágica. Así que mejor aplico eso. Porque ya tengo la constante mágica, que es 38. A ver. Esa constante mágica es 38. 13 más 9 es 22. 22 más 6, 28. Para 38 le falta ¿cuánto? 10. Ese es 10. Ahora, ¿por qué he completado esa casilla? Porque ya puedo hallar y. ¿No? 4 más 10 es el doble de y. ¿Se acuerdan la línea que pasan por el centro? O dicho de otra manera, el y es la semisuma de 4 con 10. 4 más 10, 14 entre 2, llévale 7. Exactamente. Muy bien, David. Muy bien, André. Muy bien. Y en esta diagonal, como ya tengo y, el x más el 5 me da el doble de y, que vale 7, o sea, me da 14. ¿Qué número sumado con 5 me da 14?
porque y vale 7. Su doble es 14. 5, ¿con qué número me da 14? Con 9. Muy bien, con 9. El X vale 9 entonces. Ahora fíjate en esta otra línea, de este otro cuadrado mágico. El Z es la semisuma de 14 con 2. O 14 con 2 es el doble de Z, que es lo mismo. ¿Cuánto vale Z? 14 más 12 es 16. 16 es el doble de qué número? 8. Muy bien, Génesis. Z vale 8. Ya tengo X, tengo Y, tengo Z. Me falta el W. Pero chicos, si tú tienes el Z, que es el central, si ya tengo Z, el triple de Z es la constante mágica. Y el triple de 8 es 24. Significa que esa constante de este cuadrado mágico que está aquí en la parte inferior derecha, su constante mágica es 24. O sea, esta columna debe sumar 24. 9 más 14 es 23. Para que sume 24 le falta 1. Eso quiere decir que W, ¿no?, es 1. Y ya tengo todo. ¿Qué nos piden? Y menos Z, que sería 7 menos 8, elevado a la X menos W, o sea, a la 9 menos 1. 9 menos 1 es 8 y 7 menos 8 es menos 1. Menos 1 a la 8, como es exponente par, sería simplemente 1. Bien, la respuesta es la D. ¿Cómo que la D? La B. Muy bien, la B. Pregunta 7. No, no está, no estaba multiplicando. Está elevado. Dice, completa las casillas vacías de la siguiente cuadrícula con números impares, de tal manera que se forme un cuadrado mágico. De como respuesta la suma de los números que se ubican en los casilleros sombreados. Ahí está. Bien, chicos, nos piden estos, la suma de estos. Pero fíjense estas dos líneas intermedias. Si de una agarro los extremos y de la otra los del medio, esas sumas deben ser iguales. 5 más 29 es 34. 21, ¿con qué número suma 34? 13. Ese vale 13. ¿Ok? Bien. Como ya tengo la fila completa, ya tengo la constante mágica. Y si tengo la constante mágica, ya tengo todo. La constante mágica, muchachos, 17, 11, que es 28, y 13 más 23 es 36, más 28, esa suma es 64. Eso significa que esta columna también suma 64. 31 más 9 es 40, 40 más 17, 57. ¿Cuánto le falta para 64? 7. Le falta 7. ¿Ok? Ahora, estas líneas externas. Si agarro de los extremos de esta línea y los del medio de la otra línea, esas sumas son iguales.
7 más 1 es 8. 5, ¿con qué número nos da 8? Con 3. Y se acabó. Ya tengo los sombreados, que son 3, 13 y 7. Esos son los sombreados. 7 más 13, 20, más 3, 23. La B. ¿Ok? Bien, pregunta 8. Dice, a ver, Adela tiene un cuadrado mágico aditivo. La suma de los números escritos en las filas, en las columnas, en las diagonales es la misma. ¿Ok? Eso es cuadrado. Siempre, bueno, algunas veces no te dicen. Si no te dicen qué tipo de cuadrado mágico es, siempre se considera aditivo. ¿Ok? Dice, a ella le falta escribir los siguientes números: 28, 31, 43, 52 y así hasta el 79. Si Adela logra escribir todos los números cumpliendo satisfactoriamente las condiciones del cuadrado mágico, ¿cuál es la suma de los números que se encuentran en las casillas sombreadas? ¿Ok? ¿Qué dicen ahí, muchachos? Si ustedes se dan cuenta, los números que se colocan ahí, chicos, van desde el 7, 10, 13, van de 3 en 3 hasta el 79. Y con eso yo puedo calcular la constante mágica, ¿no? Que sería la suma de todos entre el número de filas. ¿Ok? La suma de todos es el primero más el último por el número de términos, que son 25, entre 2. Eso es 1075. Por lo tanto, si lo divido entre el número de filas, esa es la constante mágica, 215. Pero muchachos, si yo empiezo a ver aquí columnas y filas, a ninguna le falta un casillero para ver que sea 215, ¿no? Es bastante complejo ir tanteando que cumplan, ¿no? De tal manera que la suma es 215. Y eso es bastante complicado, digamos ahí. Pero, si usted, muchachos, 215 lo divides entre el número de filas 5, te da 43. Ojo que esa no es una propiedad. Solamente eso es para el de 3 por 3. La constante mágica entre 3 me da la casilla central. Pero el profesor, entre 5 a 43, no necesariamente va a ir en el centro este número. Pero si este está en el centro, si este estuviera en el centro, es porque se ha colocado los números aplicando el método de la escalera. Si esos números, muchachos, se aplica el método de la escalera, en el centro iría 43. Si se aplica otro método, este 43 puede ir en otra casilla. ¿Ok? Si se aplica el método de la escalera para rellenarlo, ese ve en el centro. Fíjense, vamos a ver. ¿Ok? Justamente aquí, a ver. Ubicar de 7, 10 hasta 69 en esta cuadrícula 5 por 5, ¿correcto? Aplicando el método de la escalera. Esto lo hicimos en clase también. A ver. Luego se coloca por acá una casilla cada uno, ¿no es cierto? Y coloca los números en orden siguiendo esta diagonal. Empieza con el 7, luego el 10 y así. O se acaba, regresas a la siguiente diagonal. Se acabó, a la siguiente diagonal. Y así hasta completar todos los números en diagonal. Puede ver hasta el 79. Una vez que se hizo eso, muchachos, los números que quedaron fuera del cuadrado, que están de rojo, se colocan hacia el otro lado del cuadrado, ¿no? Dentro del cuadrado, pero al lado opuesto. Por ejemplo, el 7 va aquí, donde hay casilla, en el lado opuesto, el 10 a este lado, el 22 a este lado. Lo mismo que los que están aquí a la derecha van hacia el otro lado, donde hay casillas.
Lo mismo sucede con los de arriba y con los de abajo de la misma manera. Se dan cuenta que ahora quedaron todos dentro. Y ese es un cuadrado mágico de constante mágica 215, como dijimos. Cada fila, cada color suma 215. Y el que está en el centro, como le dije, es el 43. Pero fíjate con los demás números, 25, ¿ok? 31, 37 del cuadrado. Ahí está. 43, 25, ahí está. 7, 46 arriba, 37, 13 y 49. 10 y 22. Están justamente aquí. Ahí está, 49, 7, 25, 31, el 13, 37. Están los números. Eso quiere decir que, muchachos, aplicaron ese método para completar. Y como te piden los sombreados, que son estos, la suma de los sombreados, 28 más 31 más 58, eso es 117. Y la respuesta es la A. Como pueden apreciar aquí, es la A. ¿Ok? Bueno, en ese caso sí nos sirvió el método. Bien. Ahora sí, vamos, muchachos, con arreglos numéricos, o también conocido como la parte psicotécnico 1. En las cuales, chicos, se trata de encontrar patrones, ¿no? Aquí, de suma, resta, multiplicación, potencia, para encontrar el término faltante, ¿no? Por ejemplo, a ver, en esa pregunta, ¿qué le sale a ver? Bien, chicos, a ver, ¿esta secuencia les trae algo conocido o no? ¿Se les parece algunos números conocidos que se vio en clase también? ¿Alguien ve ahí algo conocido? ¿Nada? Uno, uno, dos, tres, cinco, ocho, 13. ¿Se acuerdan, chicos, esos números? Es una secuencia bastante conocida. ¿Nada? Fibonacci. Muy bien, Ismael. Muy bien, David.
Fibonacci. Claro. ¿Se acuerdan que te agarrabas 2, te daba el siguiente? Muy bien, André. 1 más 2, 3, 2 más 3, 5 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Claro, que son los de Fibonacci agrupados de 3 en 3, ¿no? Sus cifras de 3 en 3. Bien, entonces, el siguiente debería ser 55. Ah, muy bien, Ismael. Sí, está medio lento a veces. Sería el chico 55 y luego el 55, 34 más 53, 89. Pero solamente necesito una cifra más para completar, que es el 8. Así que la primera respuesta es 558. La segunda, si ustedes muchachos lo llevan a una numérica según el orden que ocupan en el abecedario, la letra B es la 2, ¿ok? La E es la 5, la K, H, I, J, K, 11, la P, O, P, sería la O 16, P, 17. Y observa, chicos, esos números 2, 5, 11, 17 son números primos, pero no consecutivos, sino dejando uno. Porque luego del 2, el primo siguiente es el 3. Luego del 5 es el 7. Luego del 11 es el 13. Y así va, ¿no? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Luego sería el 19, pero el que va acá arriba sería el 23. La letra 23. Bueno, yo sé que la S es 20. S, T, 21, U, 22, la V, 23. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, la respuesta sería la D. Pregunta 10. Esa es más fácil. Determine el valor de X, dice. A ver, chicos, por ejemplo, el 64 tiene relación con el 4, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, si tú sumas las cifras de la columna de la izquierda, la primera suma es 3, la siguiente es 4, la siguiente es 5, la siguiente 3. Muy bien, José. ¿Ok? Y fíjate, el 64 es justamente 4 al cubo, el 16 es 2 a la cuarta, el 32 es 2 a la quinta, y el X debe ser entonces 5 al cubo. Muy bien, André. Exacto. Y eso es 125. X es la B. Pregunta 11. A ver, ¿qué le sale? Piénsenla.
Bien. Vamos por acá. Chicos, este X está en el centro de esta figura. Es el homólogo, ¿no?, de el 4, del 3 y el 5, que son los centros de las figuras anteriores. Así que podríamos primero buscar este 5. ¿Cómo lo obtengo con los números que están aquí alrededor? Para algo, a veces, chicos, como pista nos dan algunos números que están en, digamos, distinto a otras. Por ejemplo, estos están en un círculo y estos no. Así que podemos buscar alguna relación con ellos y con ellos también, que nos dé 5. ¿No? Y si tú observas, por ejemplo, yo sé que 6 más 4 es 10. Ah, y acá es 5. 6 más 4 es 10. Pero 5 es la mitad. Y yo sé que 7 menos 5 es 2. Entonces, si yo sumo 6 más 5, 6 más 4 y lo divido entre la diferencia de 7 y 5, justamente nos da 5. Pero esa idea la debo yo verificar en la siguiente. ¿Sabe? Este 3 es la suma de 5 más 1, 6, entre la diferencia de 4 y 2, que es 2. Es correcto. El 4 lo mismo, es la suma de 7 más 5 entre la diferencia 3 de 5 y 2. Eso es correcto. Ajá, muy bien, André. Por lo tanto, el X sería la suma de 3 más 0 entre la diferencia de 5 y 4, que es 1, y eso es 3. La C. Exactamente. Bien, veamos con la pregunta 12. A ver. Muy bien, David. Inténtela primero. Bien, chicos, fíjense algo similar al anterior. El R es el que está en el centro de las demás. ¿Ok? Así que es homólogo del 21, 23 y 20. Si hacemos algo similar acá con el 20, bueno, uno podría, chicos, darse cuenta acá, bueno, no es tan simple, el hecho de que haga negativos y que acá esté dentro de un cuadrado, me hace pensar en el cuadrado. El cuadrado de 7 es 49. El cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 5 es 25. 25 y 4 es 29. Y fíjense, con el 20 me dan 49. O dicho de otra manera, si a 49 le quito estos cuadrados, le quito 29, me da el del centro. Y eso tiene que verificarse en las otras. Ahí está. 7 al cuadrado menos los cuadrados de los que están en la parte inferior, eso es 20. 6 al cuadrado es 36. Si a 36 le quito 9 y le quito 4, o sea, le quito 13, me da 23. ¿Correcto? Menos 3 al cuadrado es 169. Si le quito 144 y le quito 2, o sea, 145, me queda 21. Entonces el R es menos 3 al cuadrado, muy bien, muy bien, menos 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, que sería 137. Pero como te piden la suma de cifras, eso es 11. La C. Muy bien, David. Ok. Pregunta 13. En la 13, chicos, ya tiene que ver con pesadas. Recuerden, chicos, que los problemas de pesadas, ¿no? Había pesadas comparativas, correcto, que con sumas y diferencias se podía obtener diferentes pesos, pesar de un solo platillo también, etcétera. Bien, por ejemplo, acá dice, tiene pesas de 7, 11, 17 kilogramos, una de cada tipo, y una balanza de platillos. ¿Cuántas pesadas como mínimo se deben realizar para obtener 38 kilogramos de azúcar si se pone cantidad suficiente? Ahí tiene 3 pesas de 7, 11 y 17. Y se necesita pesar 38 kilos de azúcar. ¿Ok? Si agarro todas las pesas, 17, 11, 28 y 7, 35, luego sería más complicado conseguir 3.
¿no? Porque 35, bueno. Sería, pero con más de 2 pesadas. Con una sola pesada no es posible, ¿no? Porque no sé cuánto de azúcar tiene para distribuir o lo máximo que es llegar a 35. Con una pesada no se puede. La idea es empezar a buscar con 2 pesadas. A ver, pero si agarro los dos más grandes, la pesa de 11 y la 17, que serían 28, ¿no? Entonces, chicos, cuando yo coloque en este platillo el peso hasta que se equilibre, ahí van a haber 28. Esa es una primera pesada. Y me faltarían solamente 10 kilos. Y tú sabes que 17,7 se diferencian en 10 justamente. Pero ¿qué pasa cuando yo resto pesos de las pesas? Es porque las voy a colocar en diferentes platillos. La coloco la 17 en un lado, la de 7 en el otro lado, y para que se equilibre agregamos el azúcar. Cuando esté en equilibrio, chicos, ya se habrá terminado la pesada. ¿Correcto? Entonces, esto tendría que ser 10 kilos. Y los 28 más los 10, ya tengo los 38 que nos pedía. La respuesta entonces es 2 pesadas. La B. Exactamente, David. La B. ¿Ok? Pregunta 14. Dice un comerciante de una tienda de abarrotes recibe un cliente el pedido de 17 kilogramos de arroz, para lo cual dispone de una balanza de 2 platillos, una pesa de 3 kilos, otra pesa de 8 y una bolsa de 60 kilos de arroz. ¿Cuántas pesadas como mínimo debe realizar para tener el pedido? A ver, tiene 2 pesas de 3 y 8, una bolsa de 60 kilos y necesita pesar 7 kilos. Bueno, 60 kilos para distribuirlo entre 2, 30 son muchos. Ajá, muy bien, Génesis. Es muy 30 kilos es demasiado para 7, ¿no? Es mucho, se pasa. ¿Ok? Bien, entonces, podría empezar con, como quiero 7 kilos, 3 y 8, 11 se pasaría, pero si es 8 menos 3, 5, puedo pesar 5 y luego 2 kilos más. Y esa pesa que acabo de pesar de 5 con el de 3, me completarían los 7. Veamos de qué forma. Primera pesada. A ver, agarramos las de 8 y de 3 en diferentes platillos porque voy a restar 8 y 3. Y aquí colocamos hasta que se equilibre. Eso indica que van a haber 5 kilos. Pero este peso de 5 kilos todavía me piden 7, me faltan 2 kilos. Pero esos 5 lo puedo usar como una nueva pesa. 5 menos 3 es 2, que son justamente los 2 kilos que me faltan. Entonces, esos 5 kilos, al utilizarlo como una nueva pesa, lo coloco en un platillo y la pesa de 3 en otro platillo. Ahí está. Luego, muchachos, para que se equilibre, agrego aquí, donde hay menos peso, el azúcar, hasta que se equilibre, y ya sería la siguiente pesada, ¿no? Cuando se equilibre, voy a saber que aquí van a haber 2 kilos. Y ya tengo 5 y 2, los 7 kilos que queríamos. ¿Ok? Son solamente 2 pesadas, como bien dijo su compañera. Muy bien, ¿qué decís? 2. Pregunta 15. Dice, Luciana tiene un saco de 60 kilogramos de azúcar y desea retirar 5 kilogramos de él. Si Luciana dispone de una balanza de 2 platillos y una pesa de 2 kilogramos, ¿cuántas pesadas como mínimo tendrá que realizar para obtener los 5 kilogramos de azúcar? A ver, piénsela. Bien. Chicos, aquí lo que se tiene es un saco de 60 y una pesa nada más de 2 kilos. Y quieres tú pesar 5 kilos, ¿no? De la bolsa quieres tirar 5 kilos.
Claro, otra vez 60, al distribuir los 60 en 30-30, son todavía muchos kilos que se alejan de 5. Pero podría pesar 2 kilos. Claro, la única que tengo, la pesa de 2, y pesaría 2 kilos. ¿Ok? Ahora, estos 2 kilos, muchachos, como queremos peso de 5, ¿ok? Si yo sigo pesando de 2 en 2 así, me va a resultar siempre par, 4 o 6. Pero quiero pesas de un peso de 5. Estos 2 kilos los puedo distribuir. ¿Recuerdan? Cuando se distribuye un peso conocido en los platillos en partes iguales. Entonces, nuestra segunda pesada, muchachos, este peso de 2 lo voy a distribuir en los dos platillos. De tal forma que aquí va a haber 1 y aquí va a haber 1. Claro, el peso de 2 ya no va a existir porque lo he separado en 2. Ya lo separé en 2. 1, 1. ¿Ok? Bien, chicos, tengo 2 kilos aquí, pero separados en 1 y 1. Todavía me siguen faltando 3 kilos. Pero la pesa de 2 en uno de estos pesos me hacen 3 kilos. O sea, tercera pesada. Coloco la pesa de 2 y ese peso de 1 kilo lo voy a colocar como una nueva pesa. ¿Ok? Lo voy a colocar acá, así que ya no va a estar arriba. Está acá abajo ahora. Cuando yo le agregue el azúcar en este lado, van a haber 3 kilos porque va a tener que estar en equilibrio. ¿Correcto? 3 kilos. Chicos, más los 2 kilos que tengo aquí, 1 y 1, más los 3. Ahí están los 5 kilos que requiero. 5 kilogramos. La respuesta entonces serían 3 pesadas. ¿Ok? La C. ¿Ok? Pregunta 16. Dice, un vendedor tiene un saco de 50 kilos de arroz, una balanza de 2 platillos y solo 3 pesas. Una de 9, otra de 6 y otra de 2. Si un cliente le pide 22 kilos de arroz, ¿cuántas pesadas como mínimo tendrá que realizar para poder atender el pedido del cliente? A ver, chicos, tienes ahora 50, un saco de 50 kilos y 3 pesas, de 6, de 2 y de 9. Y quieres un peso, muchachos, de 22 kilos. Fíjense, si ustedes distribuyen todo, ¿ok? Si ustedes distribuyen todo, la suma de esto es 67. Entre 2 me va a salir decimal, ¿ok? Claro, va a salir decimal. Yo no quiero que sea decimal. Entonces, este de 9 no lo voy a distribuir, lo voy a dejar, porque ese es el que me hace que la suma sea impar. Al distribuir en los dos platillos, ¿correcto? Me saldría decimal. Ahora, si yo distribuyo los 58, los 3 de acá, acá habrían 29 y 29, pero en uno de ellos estará el platillo de 6 y 29 menos 6 sería 23. Yo no quiero 23, quiero 22. Entonces no me conviene distribuir, ¿correcto? Todo. Me conviene distribuir estos dos nada más. 56 kilos entre 2 sería 28 kilos en cada platillo. ¿Ok? En los dos platillos lo distribuyo. Pero solamente el peso de 50 con la pesa de 6. La pesa de 6 lo voy a colocar en un lado. ¿Ok? Y los 50 kilos se distribuyen todo hasta que se acaba. De tal manera que esté en equilibrio. Si está en equilibrio, significa que acá es 28 y acá también 28, pero como tiene la pesa de 6, esto sería 22, que es justamente lo que queríamos. Así que solamente se hizo una pesada, una sola pesada, la C. De este tipo de preguntas, chicos, que se distribuyen un peso conocido, se distribuye todo en los dos platillos, esos son los que últimamente están viniendo bastante en examen de admisión. Revisen el último examen, ha venido preguntas de esta. ¿Ok? Pregunta 17, otra de pesadas. Una bodega se cuenta con una única balanza de un platillo, como se muestra en la figura, la que solo puede marcar los pesos 5 y 10 kilogramos. Además, para despachar algún otro peso, cuenta con una pesa de 3 kilos. ¿Cuántas veces como mínimo se debe utilizar la balanza para pesar exactamente 8 kilos de azúcar
si se sabe que el azúcar lo tiene en un saco de 50 kilos. Y tienes solo marca, dice, en un solo platillo, pesos de 5 y de 10. Además tienes una pesa de 3 kilos y un saco de 50 kilos y solamente quieres pesar 8 kilos. Exactamente 8 kilos. ¿Ok? Bueno, primera pesada. A ver, chicos, si yo utilizara el peso de 10, el peso de 10 para pesar 8 se pasa. Tendría que tener una pesa de 2 kilos, ¿no? Pero mi pesa es de 3, no es de 2. Así que no me conviene en mi primera pesada, bueno, si quiero obtenerlo en una pesada, no me conviene el de pesar 10, ¿no? Ahora, podría pesar 7 kilos. 7 kilos y para obtener 8 faltaría 1 kilo, pero luego el problema es obtener 1 kilo si solamente marca pesos de 5 y de 10. Así que no me conviene empezar con la marca de 10, pero sí con el de 5. Si tú colocas el de 5 y la pesa, y en este caso el azúcar, chicos, como marca 5, significa que mi azúcar son 2 kilos. ¿Ok? Y en la siguiente pesada, lo que le dije hace un momento, ¿no? Chicos, necesitaba una pesa de 2. Este peso de 2 kilos lo puedo utilizar como una nueva pesa. Lo coloco como una nueva pesa de 2 kilos y aquí agrego hasta que marque 10. Como marca 10 significa que este nuevo peso es 8. Y se acabó. Eso es lo que queríamos, pesar 8 kilos. 2 pesadas nada más. La B. ¿Ok? Bien. Bueno, chicos, nos faltó gráficos estadísticos y tablas, pero eso lo podemos hacer en una práctica, ¿no? Las 3 preguntitas que faltan, aunque están facilitas, ¿ah? Esta está facilita. Por ejemplo, la 18, las frecuencias relativas correspondientes a, dice, las frecuencias FI que presentan en la tabla. Si ustedes se dan cuenta, chicos, las frecuencias relativas se representan en porcentaje, ¿no? Pueden apreciar. O sea, ¿qué porcentaje del total es cada una de estas frecuencias? Tú sabes que eso es 3 de 50 por 100, 6%. 13 de 50, porque el total es 50, por 100. Eso es 26%. 30% perdón, 30 de 50 por 100 es 60%. Y 4 de 50 por 100, eso es 8%. ¿Cuál de esas es? La C. Muy facilita. ¿Ok? Bien, las otras dos las podemos hacer en el full práctica. Solamente nos quedan 2 preguntas nada más de gráficos estadísticos. Bien, chicos, ahí nos quedamos entonces. Cuídense. Ya nos vemos mañana en el full